Hola, bienvenidas y bienvenidos a este módulo, a este curso en donde vamos a hablar de innovación y emprendimiento, pensando sobre todo en sus comunidades de aprendizaje, en sus comunidades escolares y sobre todo en alguna idea o proyecto que ustedes piensen que sea interesante para abordar un tema que siempre es muy complicado, ¿cierto?, en todos los espacios escolares y de aprendizaje, que es cómo cambio mis metodologías de trabajo, cómo entusiasmo a la gente. Bueno, este es un problema, es una necesidad que en general en la educación y en otro tipo de organizaciones, en otro tipo de instituciones, siempre es muy importante. ¿Cómo entusiasmamos algo? ¿Cómo cambiamos nuestras formas de hacer? ¿Cómo emprendemos alguna idea para que se transforme en algo más, en un proyecto, en un hacer que las cosas pasen, en algo que efectivamente sea sostenible en el tiempo y que ayude a la comunidad? Para eso quiero conversarles de un ejemplo. A comienzos de siglo, un pedagogo francés, un profesor que estaba en una escuelita rural en Francia, tenía el mismo problema que muchos profesores hoy día en su sala de clase. Los alumnos estaban aburridos, estaban súper lateados con las formas de enseñanza, con esta educación de memoria, etc. Lo que hizo él fue, entre comillas, innovador y revolucionario. Freinet tenía mucho interés en lo que estaba pasando con el tema de la imprenta, entonces no se le ocurre nada mejor que traer una imprenta a su aula de clases para enseñarle a los alumnos no solamente, ¿cierto?, a escribir, sino que además a trabajar con la imprenta y a generar un producto final que se transformó en una revista, en la primera revista escolar. Lo que generó Celestín Freinet, este pedagogo, fue una innovación tremenda en pedagogía y en el tema curricular, porque por primera vez empezamos a hablar de la conexión entre comunicación, medios y educación. A partir de ahí, él genera todo un verdadero movimiento en Francia de estas escuelitas rurales que permiten tanto estar a los profesores en contacto como a los niños en contacto a través de estas revistas escolares donde ellos mismos las producían, ellos mismos se leen, etc. Por lo tanto, los empoderó también como sujetos, los empodera como actores comunicantes súper claves dentro de su proceso de aprendizaje. Digamos, décadas después, tenemos el mismo tema en nuestras aulas de clase, solamente que ahora los niños y las niñas están escuchando al profesor, pero además están a lo mejor muy conectados por su teléfono celular. ¿Cuántos de ustedes saben que sus alumnos tienen teléfono celular mientras los están escuchando ustedes haciendo clase? Esa es una tremenda pregunta. Bueno, ese objeto que es el móvil, ¿cierto?, hoy día es usado por los niños básicamente para estar en contacto por las redes sociales. Pues bien, un grupo de chilenos que no venían del campo de la educación, que son bioquímicos, Comal Darlini y todo su equipo, generan una nueva innovación que es decir, mira, el teléfono celular, ¿cierto?, el móvil que los niños tienen acceso también lo podemos transformar en una herramienta de aprendizaje y crear una aplicación que se llama Lab4U, que ustedes la pueden buscar en su sitio web y en el video también que está dando vuelta en YouTube, para ver cómo este móvil, ¿cierto?, se transforma en una tremenda herramienta de aprendizaje y en una especie de laboratorio vivo, sobre todo para escuelas en donde a lo mejor no hay un laboratorio de ciencias donde hayan los suficientes recursos, los suficientes materiales científicos para desarrollar experimentos con los niños. Bueno, esta forma de cambiar cosas que tradicionalmente ocurren en el espacio del aula tiene mucho que ver con innovación y con emprendimiento. La innovación y el emprendimiento finalmente tiene que ver, ¿cierto?, con una manera, ¿cierto?, de cambiar las cosas a partir de los recursos que tenemos. Hoy día, por ejemplo, está muy de moda hablar también de innovación social, que es la parte más potente que tiene todo el trabajo en innovación. Un ejemplo es lo que ustedes están viendo con el proyecto A Granel, una idea vieja. A lo mejor algunos de ustedes compraban por gramos, ¿cierto?, arroz, lenteja o cosas que necesitaban para la casa en los almacenes de barrio. Eso se perdió con la llegada de los supermercados. Pero hoy día un grupo de emprendedores y de innovadores sociales está poniendo de nuevo en boga este término de a granel a través de este proyecto que ustedes pueden ver ahí y que también pueden encontrar en su sitio web y que está llegando a un montón de barrios. Se puso de moda de nuevo vender arroz, poroto, aceite a granel, es decir, compra lo que necesita y con eso están generando una pequeña revolución en muchos de nuestros barrios. Entonces, nos damos cuenta que innovación y emprendimiento están súper relacionados. Esto, de alguna manera, digamos, innovadores siempre han existido. Tiene que ver con esta gente que tiene la capacidad para preguntarse cómo puedo ir más allá, cómo puedo cambiar mi mirada, cómo puedo cambiar la forma tradicional que tengo de hacer las cosas.
pero sobre todo cómo puedo sacarle partido a los recursos que son siempre escasos. Entonces, el emprendimiento nos va a ayudar un montón a mover un poco más allá la idea, cómo queremos innovar. Una pregunta tradicional es, bueno, ¿los emprendedores se hacen o se nacen? Hay un poco de las dos cosas. Sobre todo el espíritu emprendedor tiene que ver un poco con tener el juicio para ver cómo podemos solucionar complejos nuevos, problemas complejos y nuevos que a lo mejor están en nuestro alrededor. Y eso nos trae también a que necesitamos ver qué significa educarnos en ser emprendedores, en emprendimiento. Tiene mucho que ver con un aprendizaje mucho más activo, es decir, donde estamos colaborando, donde se hace trabajo en equipo, donde el fracaso es aceptado, algo que es muy importante en nuestra sociedad. Nosotros no estamos acostumbrados a decir no sé, me equivoqué, etc. Donde además hay métodos de trabajo nuevos por probar. Podemos tener como método de trabajo, por ejemplo, armar un Lego, armar un rompecabezas, salir a terreno. Es además una apuesta por un aprender haciendo, con ver nuevos espacios que están a lo mejor a nuestro alrededor, salir de la escuela y ver cómo también podemos aprender como el barrio, ¿cierto? Como lo hizo Celestín Freinet cuando el periódico escolar empezó a salir a la ciudad en la que ellos vivían, al pueblo en el que ellos vivían. Entonces, ¿cómo podemos abordar, ¿cierto? A lo mejor alguna idea, alguna innovación que ustedes quieran desarrollar dentro de sus comunidades escolares? Y ahí nos van a ayudar dos metodologías. Una de ellas es el Design Thinking. Design Thinking es una metodología que nos ayuda a transformar una idea en un proyecto concreto. Tiene 5 etapas, como ustedes pueden ver. La etapa de empatizar, es decir, de salir a buscar cuáles son las necesidades y las expectativas que están a nuestro alrededor. Luego, definir ciertas ideas. Armar además muchas ideas. En Design Thinking, mientras más ideas tenemos, es mejor. ¿Por qué? Porque así vamos descartando. Una vez que llegamos a una que sea la más sólida, la más consolidada, que pueden ser una o dos, vamos a prototipar, es decir, le vamos a dar una forma. Queremos, por ejemplo, armar un prototipo también de un teléfono celular que tenga recursos educativos, o a lo mejor estoy pensando en armar un proyecto de cómo reutilizar los desechos que se generan en mi escuela, en mi liceo, en mi colegio, para generar compost. Entonces, una vez que nosotros tenemos el prototipeo, vamos y lo testeamos. Y este proceso es como un círculo virtuoso. Una vez que lo vamos testeando, vamos teniendo suficiente retroalimentación también para saber qué es lo que está funcionando y cómo está funcionando. Un segundo modelo que también viene del modelo de negocios tiene que ver con el modelo Canvas. El modelo Canvas sobre todo nos ayuda en la siguiente etapa, que tiene que ver con cómo pensar en los recursos, en organizar los recursos, en organizar a las personas para que mi idea sea sostenible socialmente, tecnológicamente, financieramente. Ojo que hasta aquí tenemos que entender que innovación y emprendimiento no significa solamente con fin de lucro, que se transforme en un negocio, pero sí una clave muy importante es aprender de cómo lo hacen las empresas y los emprendedores, ¿cierto?, para hacer que esta idea sea sostenible a largo plazo. En el modelo Canvas, ustedes van a poder buscarlo en el material que tienen anexo en este curso, ¿cierto? Es una especie de tablero en donde ustedes van respondiendo a preguntas claves. Por ejemplo, cosas como quién nos puede ayudar en el proyecto, qué actividades hay que desarrollar, qué necesidades finalmente o qué expectativas nosotros estamos satisfaciendo o ayudando a resolver, ¿cierto? ¿Cómo van a ser los canales o los medios que se van a usar para levantar el proyecto? ¿Cómo vamos a considerar al para quién o para quiénes estamos desarrollando esta idea, esta innovación, este emprendimiento? Y sobre todo en la etapa de abajo ustedes van a tener preguntas muy específicas acerca de cómo estructuramos el uso de los recursos que son siempre escasos y son siempre, ¿cierto?, acotados. Entonces, cómo de alguna manera, ¿cierto?, pensamos en distintas maneras para sacar partido a aquello que es tan escaso. Design Thinking y modelo Canvas nos van a ayudar entonces a desarrollar, ¿cierto?, a abrir nuestras perspectivas, a lo mejor a algunas preguntas que ustedes o algunas ideas que ustedes tengan para emprender nuevas cosas en su proyecto, en su comunidad escolar. Y ahí la invitación es a cómo a lo mejor terminado este módulo, ¿cierto?, ustedes piensan en alguna idea que sea importante desarrollar. ¿Hay algo que quieran cambiar en su comunidad escolar? ¿Hay algo que quieran trabajar como proyecto de emprendimiento o innovación social? ¿Por qué sería importante? ¿Para quiénes sería importante este proyecto? A lo mejor, ¿qué nuevos aprendizajes significaría para ustedes? Bueno,
Esto es lo que hemos abordado en este módulo de innovación y emprendimiento. Espero que se conecte con el siguiente curso que van a tener a continuación. Ha sido un gusto, espero verlos en una nueva oportunidad. Muchas gracias.